Buenas. Hoy vamos a hablar de alienígenas. Hoy vamos a hablar de extraterrestres. Pero hay una razón. La razón fundamental de que hablemos de extraterrestres es que yo estoy ejemplificando, a decir verdad, un concepto que introduje en la lectura anterior. ¿Sí? En la lectura anterior yo hablé de reversibilidad de relación. Y a decir verdad, este video es sobre reversibilidad de relación. Pero está trabajado a través de una serie de anécdotas que curiosamente son reales y que son reversibles al concepto o a la idea de que somos visitados por inteligencias no humanas, ya sea con el propósito habría que preguntárselo a ellas, pero bueno, si usted vino a buscar algo sobre alienígenas, lo va a tener. Pero lamento comunicarle que también va a tener algo de filosofía, así que se va a tener que comer las dos cosas juntas, ¿no? Bien, entonces la lectura se llama Alienígenas entre nosotros. Y dice así. 2. Alienígenas entre nosotros. Una intuición doblemente alarmante se ha ido adueñando de mi pensamiento y sus múltiples facetas me parecen hermosas. Esa intuición es una flor de pétalos color pastel que al moverse con la brisa deja escapar pequeñas perlas de luz. Digo doblemente alarmante, puesto que me parece alarmante tanto la posibilidad de que sea cierta como de que mi imaginación la esté elaborando de manera desbocada, obstinadamente. Esta intuición es la de que entre la población humana existe una población no humana que sin embargo finge ser humana, una población alienígena. Expondré y reflexionaré acerca de la idea de la coexistencia cotidiana con al menos una especie alienígena encubierta, considerando esta serie de supuestos extraños. Supuesto número 1. Las especies inteligentes extraterrestres existen, así que desde el comienzo debemos aceptar la posibilidad de que la vida alienígena existe y que además es inteligente de un modo similar a como lo es nuestra especie. Dentro de este supuesto está el de que usted pertenece a mi especie, la humana, por eso dije nuestra especie, ¿no? Supuesto número 2. Los extraterrestres, porque usted puede no pertenecer a mi especie, ¿no? Capaz que usted es uno de ellos. Supuesto número 2. Los extraterrestres han encontrado algún sentido a la interacción con nosotros, un sentido que se me escapa, pero que podría ser el de realizar un estudio de campo acerca de nuestras conductas y motivaciones, esto es, de cómo creamos realidad e interactuamos con ella. Por supuesto, ¿no? Algún interés, si no, ¿para qué estarían acá, no? Supuesto número 3. Lograron ir más allá de las barreras de la física que la física parece colocar entre ellos y nosotros, de las que no es la menor la enorme distancia entre los astros, la fuente de energía necesaria para tamaño viaje, los micrometeoritos, que por supuesto son muy agresivos con cualquier nave que pretenda viajar a una velocidad superior a la de la luz. Los efectos nocivos de la exposición a la radiación y la ingravidez, todo esto, ¿no? Todo esto nos revela que su inteligencia no es solamente un poco superior, sino que en términos relativos, por supuesto, deben estar mucho más avanzados que nosotros. Tendrán, basándonos en su impresionante nivel tecnológico, una sociedad que pueda generar tal tecnología. Por lo tanto, deberá ser una sociedad en la que no existan conflictos ni impulsos destructivos,
Alguna persona atenta podría decirme, lo que pasa es que la tecnología la sociedad ya es tecnología, o sea, es construcción de esa civilización, de esa raza, de esa especie. Entonces, en ese sentido, hablar de sociedad y tecnología, cuando entendemos la tecnología en sentido amplio, en realidad es absurdo, ¿no? Pero bueno, una sociedad que dé sustento a esa tecnología, ¿no? Y sería una sociedad en la que no existan conflictos ni impulsos destructivos, totalmente colaborativa, con una división del trabajo incuestionable, sustentada en un principio de justicia absoluta y subordinación completa, ¿no? O sea que sin problemas. Ya los problemas sociales habrían de estar superados para esa especie. Este supuesto podría colisionar con el número 2, ya que una sociedad tal difícilmente pudiera encontrarnos interesantes como especie, por lo que podríamos agregar 3 posibilidades si realmente están entre nosotros. O tenemos algo que ellos encuentran especialmente único y valioso, o simplemente nos toman como un entretenimiento y en ese caso resultan bastante frívolos para su sofisticación, o intentan afectar nuestra evolución de algún modo al interactuar de formas que no podemos entender o que yo no puedo entender al menos. Esas son las posibilidades, ¿no? Supuesto número 4. O se parecen físicamente a nosotros, lo cual debería explicarse de algún modo a pesar de las enormes distancias, o poseen la tecnología para parecerse mucho a nosotros, tecnología que, a pesar de que resulte prácticamente perfecta, no lo es, y por eso es que algunos nos damos cuenta de que están entre nosotros. Si fuera perfecta, jamás se me hubiera ocurrido escribir esto. Desarrollaré las evidencias de que no son iguales a nosotros y de que su tecnología de camuflaje no logra disimularlos completamente. Todo comenzó en el año 2022 en un liceo del departamento de Canelones. Me hallaba en una coordinación de profesores del liceo número 1 de Las Piedras. Hacia noviembre esas reuniones carecen casi por completo de sentido, si es que en algún momento lo tuvieron. Los profesores, ya cansados, sin demasiado para compartir entre nosotros, hablamos de temas diversos y claro que muchas veces esos temas tienen poco o muy poco que ver con el liceo, las circunstancias pseudoeducativas actuales, en donde el estudiante real yace casi extinto. Esta situación se repitió durante 2 o 3 semanas y los profesores, presas fáciles del ocio, hallamos maneras cada vez más creativas de mantenernos despiertos durante las 2 o 3 horas de coordinación. En la última ocurrió algo fuera de lo común. Todo esto que voy a narrar ahora, que está en el documento, es real. O sea, realmente pasó. En la última ocurrió algo fuera de lo común, que no obstante pasó inadvertido para la mayoría de los colegas. Estábamos compartiendo experiencias diversas acerca de avistamientos de luces inexplicables en el cielo. Una profesora relató, para sorpresa de todos, una experiencia que nos resultó fascinante y a algunos aterradora. Sobre todo a algunas mujeres cincuentonas que temen minuciosamente a lo desconocido y excitante porque las horroriza la sola idea de perder el control. De perder el control sobre la realidad, pero sobre todo de perder el control sobre ellas mismas, ¿no? Porque saben que son fieras enjauladas. La colega nos contó que vive en una zona rural y que una noche, en la madrugada, comenzó a entrar una luz blanca y muy potente por la ventana de su dormitorio. La luz era tal que atravesaba las cortinas. Ella miró y descubrió que se trataba de un orbe gigantesco, muy blanco, que estaba posado a unos 30 o 40 metros de su casa. Su reacción fue cerrar todo y meterse a la cama. Algo que encuentro bastante inverosímil, pero lo cierto es que así terminó su historia, pese a las preguntas indignadas por el súbito anticlímax. O sea, todos protestamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no fuiste a ver, no sé, salir? No, estás loco, decía ella, no están locos, ¿cómo voy a salir, no? Después hablamos de la posibilidad de la infiltración, es decir, de que los extraterrestres estuvieran entre nosotros. Algún docente, bromeando con tristeza, señaló que ha tenido varios alumnos alienígenas. Muchos dijeron qué malo, pero se rieron del chistecito.
Lo curioso, este sentido del humor de profesores, en sala de profesores es más o menos así, ¿no? Reírnos de las cosas tristes, dando muestras de una especie de superación cínica de todo, ¿no? Lo curioso es que en un momento en el que mis colegas callaron, se me ocurrió decir que si estuvieran entre nosotros, en ese recinto, y en ese momento debería haber algún profesor que fuera alienígena, ¿no? La mayoría de mis colegas rió estruendosamente y yo aproveché para agregar que si estuviera presente un alienígena, no se reiría seguramente. Y un colega no se rió. Este profesor, un hombre de unos 40 años, muy pálido y con barba y cabello oscuro, delgado, me observaba sin hacer ningún gesto. Todavía el recuerdo de aquel momento me pone la piel de gallina, y me la pone ahora que esto fue cuando lo escribí, pero pienso en aquello y digo, qué raro. Tuvimos los 3 meses de receso. Cuando volví al año siguiente, en marzo de 2023, concretamente el miércoles 15, me vi frente al colega a solas en la sala de profesores. Lo saludé, me saludó. Luego hubo un silencio prolongado. Lo observé un poco levantando la vista apenas de mi teléfono celular. No leía, no miraba su teléfono, no revisaba su agenda. Parecía escrutar un punto en el aire con una leve sonrisa, ¿no? Como mirando así. Le dije, como si bromeara, si se acordaba de la charla acerca de extraterrestres, y me respondió que sí. Rápidamente, le confesé que me había parecido interesante su reacción ante la propuesta de que estuvieran entre nosotros. Le recordé que todos nos reímos menos él, y que yo había dicho que el que no se riera era un alienígena, se adelantó a decir abriendo grandes los ojos. Claro, le respondí, sorprendido de que todavía tuviera presente aquel episodio más bien insignificante, trivial del año anterior. ¿Y usted no se rió? No, no me reí. Entonces, continué seguro, debo suponer que usted es un alienígena. Pero se lo pregunto directamente así evitamos malentendidos. ¿Es usted un alienígena? Sí. Lo que más me impresionó fue el gesto, su mirada era dura, fría, no había humor, no había detalles reveladores, no había nada, era como un muerto. Reí y continué. ¿Viene de lejos, señor E.T.? Muy lejos. ¿Y qué hace por acá a tales distancias de sus pagos y en un liceo de las piedras? Observando. Volví a reír y me fui a dar clases sobre la Divina Comedia. No pude dejar de pensar en que o mi colega tenía un sentido del humor extraordinario o realmente yo había estado hablando con un alienígena. Sí, exactamente. Y no hay peor experiencia que la de estar hablando de los círculos del infierno de Dante mientras uno piensa si acaba de hablar con un extraterrestre. El organismo alienígena se sitúa en una posición de aislamiento mental disimulado. Es lo mismo y otra cosa. Observa influyendo lo menos posible o de maneras muy sutiles en la realidad. Para ellos lo real es una construcción, no en un sentido metafórico o teórico, ¿no? Aquello, no, la realidad es una construcción, es subjetiva. Para ellos es literalmente una estructura que permanece, entienden el tiempo y el espacio como meras contingencias y pueden observar el antes, el ahora y el mañana en un solo instante. Debido a esto, es fácil identificar en el rostro del alien un gesto que ni siquiera es desinterés o agobio, es un gesto de lejanía que no da a entender conformidad ni disgusto. Es cara de alien. Su mirada está llena de nada, físicamente imita la postura y la vestimenta que minuciosamente ha asumido como análoga a la media de los individuos entre los que debe situarse, de manera tal que nadie pueda darse cuenta de que hay algo particular en él. No son atractivos para los seres humanos, ni siquiera deben parecer interesantes, puesto que el diálogo directo los expone. En el intercambio no banal, cuando un ser humano comparte sus ideas, sus sentimientos, sus posiciones asumidas frente a la vida, interroga al otro al exponerse a sí mismo. Esto es especialmente peligroso para los aliens, puesto que no poseen ideas propias ni sentimientos tal y como los conocemos los seres humanos,
y mucho menos la capacidad de tomar posición frente a un problema. Si manifiestan una opinión, notará usted que es una repetición vacía de un promedio, es como si se tratara de un discurso creado por una inteligencia artificial. Puede parecer lógicamente impecable, pero se sostiene de manera muy precaria sobre supuestos ordinarios y poco confiables. Uno nota que son solo frases obtenidas estadísticamente, jamás una irregularidad, jamás un brote súbito de imaginación. La sorpresa no tiene lugar en esa forma de razonamiento. Un apunte que podría interesar acerca del parecido entre el discurso alienígena y el del chatbot de inteligencia artificial es que ambos aprovechan la ilusión de otredad. Para entenderla, pensemos en un perro que se ve en un espejo. Le gruñe y le ladra. Ese animal ha sido víctima de la ilusión de otredad, o que cree que hay otro perro frente a él, ¿no? Nosotros sabemos que detrás del espejo no hay otro perro, pero él cree que sí. Como desconoce su apariencia, o sea, la apariencia propia, no puede reconocerse, entonces ve a otro perro en su propio reflejo. Es exactamente lo mismo que nos ocurre con el chatbot de inteligencia artificial. Como se expresa de manera análoga a como lo haría un ser humano, tendemos a creerlo humano, pero sabemos que no lo es. La analogía no es del todo exacta, pero creo que es lo suficientemente exacta como para ser ilustrativa, ¿no? Y también es un hermoso caso de reversibilidad de relación, esto de ver al otro en donde estamos viéndonos a nosotros mismos, concepto que he presentado en la lectura anterior, ¿no? en la propuesta para una arquitectura de sujeto basada en la atribución, y que estoy presentando ahora también. Ocurre también que la ilusión de otredad está presente en el relacionamiento interpersonal. Cuando expresamos alguna emoción, esperamos que esa emoción sea entendida de acuerdo a lo que es en nosotros, pero es entendida como la experimentan los otros y como nosotros sentimos. Creemos que el ser que se encuentra frente a nosotros también siente, pero sus reacciones podrían ser pura exterioridad. Sí, la verdad que sí, eso es cierto, ¿no? Sus reacciones podrían ser solo exterioridad y no haber sentimientos. No voy a decir más nada al respecto. El alien, entonces, deberá evitar toda situación de intimidad con un ser humano real. Sabe que es vulnerable a la suspicacia y que en un examen medianamente severo dejará en evidencia el hecho de que no sabe de qué habla cuando dice amor, odio, cansancio, agobio, felicidad, placer. ¿Sí? Él o ella no saben lo que están diciendo, solo repiten, ¿no? Como si fueran loros. Temo que he logrado detectar inclusive que existen diferencias entre ellos. Por ejemplo, algunos, tal vez una especie más avanzada, tal vez individuos con más tiempo entre nosotros y por tanto mejor entrenados, poseen una actitud proactiva, intentan imitar a un cínico, a un pesimista, a una persona deprimida y cansada del absurdo de la vida, pero con un poco de suspicacia queda en evidencia que todo es mentira. Están repitiendo maquinalmente modelos diseñados a través de sus interacciones precedentes. Ocurre exactamente lo mismo con los discursos políticos, siempre una interminable y monótona retahíla de lugares comunes. He notado cierta actitud de espera, de acecho solapado. Cuando se les presenta la ocasión hacen preguntas y esperan, sobre todo eso, la espera es la base de su estrategia de observación. Miran, pero si deben interactuar hacen grandes silencios. No se crea que es simplemente estrategia, es que los aliens verdaderamente no poseen opinión personal sobre nada. Físicamente suelen ser bastante insignificantes. No solamente poco agraciados, sino que pretenden pasar inadvertidos. Alguien realmente feo atrae la atención. De la fealdad a la insignificancia hay un gran trecho. El insignificante, aunque es físicamente visible porque la luz rebota sobre él, parece que realmente no estuviera allí. Para no llamar la atención y que no desconfíen de ellos, adoptan una apariencia francamente vulgar. Yo, que encuentro belleza en casi cualquier cosa o persona, temo haber entablado incautamente alguna relación sentimental con inteligencias no humanas.
Si la insignificancia física y la falta de opinión personal y el sentido del humor, el humor les resulta totalmente misterioso, son dos rasgos claramente reconocibles en los alienígenas encubiertos, también podemos descubrirlos porque al parecer, resultan incapaces de negar que son alienígenas. Es decir, que aunque ellos jamás lo admitirían por voluntad propia y si son interrogados, directamente sobre la cuestión serán incapaces de negarlo. O sea, si se los interroga directamente, son incapaces de negarlo. Y esta es la parte en la que yo declaro que yo no soy un alienígena, no soy un alien, no soy un extraterrestre, ¿sí? Así que yo quedo fuera, ¿sí? Usted pregúntese si lo puede decir. Si no lo puede decir, empieza a desconfiar. Tal vez, ahora que lo pienso, esa actitud sea parte de alguna suerte de contrato. Claro, porque tengo que especular por qué no pueden negarlo, ¿no? Entonces, esa actitud puede ser parte de alguna suerte de contrato o pacto entre las especies invasoras, en el que se estipula que estos seres no mentirán abiertamente acerca de su naturaleza, sino que simplemente observarán. Y que en caso de ser descubiertos, haciendo gala de unos escrúpulos morales extremadamente curiosos, podrían ser fruto de mi imaginación, sin dudas, deberán admitir su identidad con rigurosa hidalguía extraterrestre, ¿no? Otra prueba, imagine ahora usted a dos personas en un pequeño habitáculo, un ascensor, un hall de un edificio. Esta prueba me gusta mucho, Tenés que imaginar a dos personas en un lugar cerrado, ¿no? En una sala de espera, por ejemplo. Dice, hay sujetos que supondrá, usted se dará cuenta que hablarán entre sí, aunque no se conozcan. Hablarán del clima, del dolor, de la delincuencia, de fútbol, del precio del tomate. Coloque usted en ese lugar a dos personas e imagine quiénes serían incapaces de comunicarse. Seguramente conoce gente así. No comentarían nada, imagínelos. ¿Identificó a personas con esos rasgos? Bien, son alienígenas. Perfecto, ahí los tiene. Usted ahora está pensando, ¿conozco a alguien así? Yo soy así. Después de aquellos eventos que narré, volví a ver varias veces a mi colega, pero nunca conversamos. Simplemente nos saludábamos de lejos y cada cual iba a cumplir con sus tareas rutinarias. En el año 2024 volví a compartir la sala de profesores con él, en el liceo número 1 de Sauce, departamento de Canelones. Conversamos de otras cosas, dejando atrás aquellas situaciones ociosas y delirantes de las piedras. No obstante, yo siempre tuve la impresión de que esta persona me observaba en silencio, inclusive con un gesto extraño de complicidad que yo estoy seguro de no haber correspondido, ¿no? No sé si le ha pasado eso. ¿Qué me mira? Esa mirada como... Bueno, lo cierto es que llegó fin de año y tuvimos reuniones, las ansiadas reuniones de fin de año. El día de la reunión en la que él también participaba, entré y lo vi como escondido justo detrás de la puerta. «Pero profesor», exclamé bromeando, «¿qué hace ahí?», y le tendí la mano. Fue un contacto helado, como si se tratara de un muñeco, el contacto de una mano seca y carente de circulación sanguínea. Nosotros sabemos que claramente al darle la mano a un alienígena, usted... También para el beso tengo una teoría, pero con la mano lo que tiene es que hay dos posibilidades para descubrir el alienígena. O la mano está seca y no tiene vida, ¿no? Es como agarrar una rama, que es este caso. O después tenemos la mano babosa, la manito babosa que uno la agarra y es como estrujar como estrujar una babosa. Bueno, ahí está el alienígena, ahí está flojita la mano, y uno la agarra y está húmeda. Bueno, y después tenemos en el beso también hay un tip para identificar el alienígena, que es que la persona, el alien no da besos reales, o sea, lo que hace es acercar la mejilla y hacer el ruido, pero como a 5 centímetros de la cara, ¿no? Nunca hay contacto real, ¿no? No me pregunte por qué, pero es así. Bueno. Eso está en el manual de cómo tratar a un alienígena, ¿no? Cómo darse cuenta. Entonces,
Fue un contacto helado, decía, usted tiene las manos heladas, le dije, ¿no? Sorprendido. No se olvide de que vengo de otro planeta, respondió. Así nomás. Yo miré a mis compañeros, pero ellos no parecieron notar lo que había dicho el profesor. No, lo único que atiné a decir para cerrar la charla fue, no siga con eso. Un pedido justo si bien se mira, puesto que ya a bastantes ratos de reflexiones absurdas me había arrojado la broma de mi colega, asumiendo que fuera una broma, por supuesto. Pero la conexión y la reflexión que haré en breve borrarán la sonrisa instintiva que tal vez haya dibujado en su rostro al pensar que un profesor, un hombre grande como yo, pueda creer que vive entre extraterrestres, que haya caído en una broma tan tonta y que esa tontería haya bastado para que ahora escribiera un texto caracterizando, colmo de los colmos, la apariencia y el comportamiento de los supuestos extraterrestres infiltrados en nuestra sociedad, porque me dirá, en el caso ya absurdo de por sí de que realmente hubiera extraterrestres mezclados entre nosotros, ¿acaso no tendrían mejores lugares para investigar que los pueblos de Canelones, Uruguay? Y yo responderé rápidamente, ¿por qué no investigar los pueblos de Canelones, Uruguay? ¿Acaso los habitantes de Canelones, Uruguay, no son seres humanos como los de cualquier otro lugar? Ahí lo que entra en juego no es mi credulidad, sino más bien su complejo de inferioridad respecto a los habitantes de otros lugares, como Nueva York, Londres o Barcelona. Y usted seguirá diciendo, claro, pero dése cuenta de que existen muchas personas introvertidas con un sentido del humor muy extraño, que se burlan de su incapacidad de separar la realidad de la fantasía. Yo responderé rápidamente, si eso fuera así, serían indiferenciables de entidades extraterrestres que no tuvieran la posibilidad de engañarnos del todo. Y acá empieza a vislumbrarse la reversibilidad de relación, porque esa persona parte de la base para juzgar la situación de que no hay alienígenas entre nosotros. Y yo maté a ese supuesto cuando empecé. Lo maté ahí. Así que para mí la situación es reversible, aunque para la otra persona no lo es porque está anexando información que le da otro sentido a lo ocurrido. Gente introvertida, gente con un sentido del humor extraño, etc. Entonces, yo responderé rápidamente, si eso fuera así, serían indiferenciables de entidades extraterrestres que no tuvieran la posibilidad de engañarnos del todo. Y usted dirá, asumiendo que son extraterrestres, pueden venir desde distancias que apenas si podemos imaginar y no pueden engañarnos haciéndose pasar por seres humanos sin que lo notemos. ¿No ve nada extraño en eso? No, respondería yo. No veo nada extraño en eso porque nosotros, aunque no seamos conscientes del hecho, cuando interactuamos con otro ser humano somos capaces de percibir su alma. ¿Y ahora? Un estado de existencia que no es físico y que completa a la totalidad percibida. Algunos le dirán carácter, otros carisma, pero lo cierto es que este nivel de existencia flota de manera misteriosa en torno a las personas cuando interactuamos. Es el alma y punto. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿y de dónde saca lo del alma? Sí, puede ser que no esté bien lo del alma, pero si usted ha tenido la triste experiencia, tal vez la tétrica experiencia de ver un cuerpo muerto de cerca, yo lo he hecho, notará que hay una gran diferencia entre la persona viva y la persona muerta, inclusive cuando esa persona podría parecer dormida, podría parecer, no sé, desmayada, pero no. Hay una gran diferencia entre un cadáver, un cuerpo y un ser humano. Algo ya no está. Y no es solamente un funcionamiento biológico. Hay algo que ya no está. Piénselo. Y si puede, consígase un muerto y fíjese. Acerca de las distancias inimaginables y la superación de las barreras físicas, una manera bastante vulgar e inocente de probar que no sería posible que estuvieran entre nosotros, piensa el lector en la aeronáutica.
todavía bastante entrados en el siglo XIX, no eran muchos los que creían en la posibilidad de que el ser humano llegara a volar, dejando a un lado a los tristes globos aerostáticos. Y no se necesitó una revolución en la física para concebir que el ala mantuviera en el aire a aparatos muy pesados. Con la misma física que se agitan las ramas de un árbol, con la misma física que utilizamos en el día a día o que permite que sigamos vivos, rigiendo nuestros procesos biológicos, no solamente logramos volar, sino que hemos dominado el vuelo al punto de que ya nos resulta absolutamente familiar subirnos a un avión o verlo pasar a alturas que hace unos 200 años nos parecerían imposibles de alcanzar. Nos dormimos sin problemas a 10.000 metros de altura. Es decir que estamos a 10.000 metros de altura, llamamos a la aeromoza y le decimos, ¿me podrías traer un vasito de agua? Tapamos los ojos y dormimos o vemos una película y estamos a 10.000 metros de altura. Sí, tan naturalizado lo tenemos. Piensen lo que pensaría una persona de 200 años de esa experiencia, ¿no? No lo podría creer. Lo mismo ha ocurrido con la llegada del hombre a la luna y con otros logros sorprendentes que, aunque sorprendentes, no son sino consecuencias de la exploración de los recursos disponibles, tanto a nivel de los materiales como de la técnica y de la teoría. Sí, y digo el hombre a la luna porque por ahora no han llegado, chicas. Bueno, estamos esperando que alguna llegue. Imagínense qué podríamos hacer con una física nueva, basada en principios que apenas podemos vislumbrar. ¿Qué clase de milagros podría realizar una especie avanzada, no en 1000 o 2000 años, sino en cientos de miles o millones de años? Respecto al carisma, eso sí que es un verdadero reto exploratorio. No pueden generarlo, simplemente no lo poseen. Entonces, cuando intentan crear la ilusión de una existencia carismática trascendente a la dimensión física, fracasan a pesar de su descomunal desarrollo tecnológico. Entran en juego limitantes que podrían ser poco imaginables para nosotros. Por ejemplo, que realmente una especie extraterrestre no tuviera la capacidad de sentir. No, simplemente no pueden sentir, no saben lo que es el amor, el odio, no tienen ni idea. O nunca la tuvieron o la perdieron en la carrera evolutiva, ¿no? Cosa que podría ser perfectamente lógica, porque si vamos al caso, el amor hasta cierto punto es importante para la especie, pero luego se puede volver contraproducente cuando cuando competimos por una pareja y esa competencia por la pareja empieza a obstaculizar de pronto que nuestro tiempo sea utilizado para labores más productivas, ¿sí? Lo mismo con las demás necesidades, ¿no? Si nosotros queremos amar y queremos ser amados, es probable que ese amor nos lleve mucho tiempo para cultivarlo, ¿verdad? Para cultivar una relación saludable de ese tipo. Y ese tiempo es tiempo que se va para hacer otras cosas. Mientras nos volvemos unos virtuosos del amor, nos volvemos personas que estamos limitadas para otras cosas. Pero esa es la vieja paradoja del virtuoso, ¿no? El virtuoso es excelente para tocar el piano, para tocar la guitarra, dedicó su vida a eso sí. Una vida que es muy limitada en muchos aspectos más. Y lo vemos también en el matemático, ¿no? El matemático tiene dentro de su mente una serie de estructuras, de procedimientos, de relaciones que el común de las personas no tenemos. Sin embargo, puede tener muchísimas carencias debido al tiempo gigantesco que le ha llevado cultivar esas capacidades. Y entonces, si los extraterrestres se dieron cuenta de esto, de cómo nos atrofiamos, si dedicamos tiempo a buscar alimento, a buscar pareja, a criar hijos, a bla 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 bla, a trabajar, entonces su sociedad no tiene que tener nada de eso, tiene que ser totalmente eficiente de acuerdo a un fin. La reversibilidad de relación ha sido presentada ya en la lectura anterior, con esto me meto un poquito más en lo filosófico. Mi interés no es realmente hacer filosofía, mi interés es el pensamiento en sí mismo, ¿sí?
Entonces, si hago filosofía, si hago literatura, si hago otras cosas, bueno, todo es funcional a eso, ¿no? A cultivar un tipo de pensamiento, a ser creativo en ese sentido y a estimularlo en otras personas. Entonces se estableció que un cúmulo de información, estoy redefiniendo reversibilidad de relación, está en el video anterior. Se estableció que un cúmulo de información puede ser interpretado de formas diversas al ser vinculado también con informaciones distintas. Me gusta pensar en los objetos conceptualizados como cúmulos o como nubes de información. Entonces, que hay vínculos que al ser anexados dan todo un sentido a la nube, ¿no? Al cúmulo. Entonces, un cúmulo puede transformarse en otra cosa al anexársele otro tipo de informaciones. Usted ha mencionado a los seres humanos tímidos, introvertidos, le hablo a este interlocutor ficticio. Introvertidos con un sentido del humor extraño, yo agregaría intrascendentes, ¿no? Estas personas, sin opinión personal ni intereses. Le he dicho que serían indiferenciables de individuos no humanos camuflados. Usted ha descartado como teoría conspirativa de buenas a primeras, por supuesto que teoría acá está utilizada de la manera más pedestre, más vulgar y más equívoca. Usted ha descartado como teoría conspirativa de buenas a primeras la posibilidad, que suena un poco descabellada, lo acepto, de la existencia de estos individuos no humanos, pero veamos más en detenimiento la cuestión. Vamos a enderezarnos un poquito porque se me está cayendo. Ahí está. Bueno. Eso bien. Entonces, veamos un poco más en detenimiento la cuestión. De acuerdo al principio fundamental de reversibilidad de relación, A y no A pueden ser no A y A. Es decir, que existe la posibilidad de renombrar a las entidades de un lado y de otro del límite. Pero además hay que recordar que cierta cantidad de información puede ser aumentada anexándole una información determinada, digamos hacia la derecha, o puede ser aumentada anexándole otra información determinada, digamos hacia la izquierda. Aclaremos, nunca está de más, que en este caso derecha e izquierda no son definiciones políticas. En este caso digo, porque bien podrían serlo. Entonces, si partimos de la idea de que no nos visitan alienígenas y que mucho menos se intercalan entre nosotros, resulta absurdo siquiera considerar la posibilidad de que existiera una tipología. Pero al quitar esa imposibilidad y al aumentar la información anexando ciertas vivencias y ciertas especulaciones, resulta que estos extraterrestres se vuelven visibles, presentes, alarmantemente vívidos. Los seres humanos, se me dirá, pueden ser más insignificantes y más faltos de carisma de lo que se puede presumir, pero eso no los hace extraterrestres. Probablemente sea cierto, pero a su modo esas personas también nos observan, puesto que les resulta curioso el carisma de las demás, carisma del que carecen y al que envidian. Discúlpeseme el juego de palabras, es una desviación profesional, ¿no? Carisma del que carecen y al que envidian. O sea que estas personas insignificantes, que no serían alienígenas, de todos modos carecerían de carisma y envidiarían el carisma de otras personas, que sí lo tenemos, y entonces, claro, es el motivo de esas miradas como de complicidad, ¿no? Y de esa observación, ¿verdad? Es sin embargo cierto que bajo las evidencias disponibles, porque yo tengo carisma, las dos posibilidades son igualmente explicativas. Sin embargo, las dos posibilidades son igualmente explicativas, que haya extraterrestres entre nosotros y que haya gente mediocre que nos envidia. Sin embargo, para aceptar la hipótesis alienígena debemos pasar por alto una serie de juicios previos, anular campos activos en nuestras teorías de fondo, campos propios poderosos, y acá llegamos otra vez a la teoría del intersujeto, que está siempre ahí como agazapada, esperando a ver qué hacemos, ¿no? Para tratar de decir, acá estoy yo, ¿no? Porque es la base epistemológica de este discurso, por supuesto. Hay algo más respecto a una reflexión de cierre para este texto anómalo, acerca de alienígenas escondidos en nuestro entramado social y a plena vista.
Observando hábitos, comportamientos, creencias, conocimientos y pasiones de la mayoría de las personas y cómo reaccionan intuitivamente y de modo carduménico, sé que el adjetivo no existe, pero es excelente para describir un movimiento irreflexivo, conjunto y coordinado, es inevitable algunas veces sentirse un completo extraño, un alien exiliado en un planeta yermo, oscuro y sin posibilidades de redención. Sí, y ahí terminaba este texto originalmente, ese es el final original de este texto, pero, vamos a seguir otro poquito, ¿sí? Hay otro poquito más para agregado, porque sí, la historia del alienígena merece un desarrollo. No es el mismo alienígena, pero para explicar que, para contarles que no fue la única experiencia que tuve con pseudo inteligencias no humanas o pseudo humanos, para ser más precisos, sino que hubo otra. Y no son solo estas, hubo más. No sé si es que especialmente en Canelones, en los liceos de Canelones, hay muchos, o si por algún motivo en especial, ¿no? Tal vez está un poquito explicado más adelante, o ustedes van a ver alguna hipótesis de por qué elegirían ese lugar, etcétera, y por qué las instituciones educativas públicas también, ¿no? ¿Qué hay de curioso, qué hay de interesante ahí? Bueno, vamos a leer entonces estas 4 carillas que quedan para completar la idea, ¿no? Después usted pensará lo que quiera, por supuesto, ¿no? Si es que piensa, capaz que es un alien. Entonces dice, el universo que no está allí, apartado, sino aquí mismo, que no está ni siquiera entre nosotros, sino en nosotros. El universo, digo, es extraño y misterioso. Obra como una máquina productora de asombro, y quiero decir aquí que no es que nos despierte una reacción de asombro, sino que lo produce, lo genera, exactamente como una maquinaria. Porque además de ser asombroso, él mismo se ve a sí mismo y se asombra. Esa circularidad del asombro es, claro, está asombrosa en sí misma. O sea, con lo que el universo otra vez, cuando digo que es asombrosa, ¿por qué me estoy asombrando? Así que el universo otra vez, recursivamente, se está asombrando de sí mismo. Es una maravilla. Y otra vez, ¿quién lo dijo? El universo. Porque si yo soy el universo, ¿verdad? Bien. No quiero darle más vueltas al asunto, porque me sigo asombrando. Quisiera, antes de terminar, compartir un recuerdo con ustedes. Se trata también de un episodio con un alienígena en el Liceo 1 de Sauce. Y la quiero compartir porque creo que sirve para completar el complejo cuadro del que vengo hablando. Como ustedes pueden ver, ya para mí son alienígenas. Ya está. No admite más discusión el asunto. Habíamos terminado una reunión y había otra en la que yo no iba a participar. Entonces fui a la biblioteca y me senté con el teléfono. Al levantar la vista vi en una mesa cercana a un profesor de astronomía que yo había conocido unos años antes en el mismo liceo, 8 años antes para ser preciso. Habíamos coincidido allí en 2016. Más de una vez conversamos en los pasillos. Era un hombre extraño que me daba la impresión de que evitaba los contactos personales y que inclusive no soportaba mirar a los ojos a los demás. Siempre tuve la impresión de que no sabía dónde poner las manos y que por eso llevaba consigo una carpeta, la sostenía como un escudo, ¿no? Deambulaba por los pasillos mirando las carteleras que había visto infinitas veces y jamás lo vi entrar en sala de profesores. Fui a sentarme junto a él. Tenía la carpeta negra aquella sobre la mesa. ¿Qué haces?, le pregunté con una sonrisa. ¿Cómo le va, profesor? Bien, bien, le contesté, mostrándole las palmas de las manos. Haciendo tiempo. ¿Qué cuenta?, me dijo. Viendo si me compro un telescopio, comenté. Hace unos años tuve uno, pero lo vendí. Estaba bien para el precio. ¿Refractor o reflector? Refractor. Ah, los reflectores son mucho mejores, aunque más caro, me informó. Sí, por eso me compré un refractor y se veían los anillos de Saturno y las bandas de Júpiter y vi los satélites galileanos y todo. $500.
pero lo vendí por cuestiones afectivas. No quiero preguntar, pero es curioso. Siempre me ha interesado la observación de los astros, continué. Creo que es importante mirar para arriba, como dijo García Lorca alguna vez y después lo mataron. Joao salía, eso lo dijo en la casa de Bernarda Alba. Lo dice Adela, ver las estrellas fugaces la fascina, ¿no? Ver cosas que han estado quietas tantos años y que de pronto se mueven. Se refiere, por supuesto, a las estrellas fugaces. Obviamente es una tremenda metáfora, ¿no? De los cambios en la sociedad, el cambio de normas, etc. Yo hago salidas y observamos las estrellas, comenzó a contarme sin escuchar. Teníamos un grupo de trabajo, inclusive di varias charlas en distintos liceos. Hubo un tiempo que me interesó también el tema de la mutilación del ganado. Fuimos a algunas estancias, pero al final no lo hicimos más por la pandemia. Perdón, lo interrumpí, profesor. Yo no desconfío de su lógica, pero no encuentro el vínculo entre la observación de los astros y la mutilación del ganado, salvo que extraterrestres, dijo en tono confesional. Tragué saliva. ¿Usted cree?, pregunté también bajando la voz. No hay otra explicación, susurró abriendo mucho los ojos. No hay otra explicación. Seguro debe haberla. El profesor se encogió de hombros. Si usted hubiera visto lo que yo he visto, tampoco tendría dudas. Huesos pelados, pero sin rasguños, cuerpos vacunos absolutamente secos, sin sangre, sin genitales. Lenguas sacadas de cuajo, cortadas como con un láser, incisiones limpias, sin violencia. Los cadáveres no atraían moscas, ni tenían gusanos, simplemente se iban deshaciendo con el tiempo, no se los comían ni las hormigas. Yo lo vi, nadie me lo contó. ¡El chupacabras!, dije. Macanas, en San Ramón. Está bien, respondí. Reconozco que es una gran curiosidad, pero fíjese, ¿no podrían criar sus propias vacas y hacerles lo que quisieran los extraterrestres? Eso no lo sé. Lo único que sé es que no hay explicaciones racionales. No las hay sin colocar en la ecuación a la acción voluntaria de una inteligencia. Una inteligencia con herramientas muy superiores, haciendo cosas que no podemos entender. ¿Usted no cree en los extraterrestres? Superando mi sorpresa inicial ante algo tan torpemente forzado como aquella conversación acerca de alienígenas segmentadores de Holandos y Hereford, decidí aceptar el reto del indudable ejemplar de viajero intergaláctico. Creo, comencé seguro de mis palabras, estoy convencido de que no solo vienen a hacer experimentos con tejidos animales, sino que de la misma manera que experimentan con ellos, lo hacen con nosotros. También cortan nuestros cuerpos y los estudian en profundidad. Ese estudio, además, lo hacen con nuestra sociedad, con nuestras costumbres, con nuestro comportamiento en general. Les intriga cómo sentimos, cómo pensamos, qué nos impulsa a seguir con nuestra vida insignificante. Cortan, en resumen, también nuestras almas. Qué profundo, profesor. Continúe. Quieren saber qué es el alma, porque no tienen, seguí entusiasmado. Su sociedad ha de ser tan avanzada que, si en algún momento la tuvieron, la han perdido. Y no pueden volver atrás, o mejor, no quieren volver atrás, pero su curiosidad científica está exacerbada. Tal vez solamente existan para la exploración del universo. Maravilla. ¿Y qué otra cosa sabe? Deben tener una sociedad absolutamente funcional, sin desacuerdos ni rebeliones, una sociedad en la que cada individuo nace sabiendo qué lugar ocupará hasta el final de sus días y que está absolutamente conforme con ese lugar. No deben tener relaciones de pareja ni paternidad, eso es muy primitivo. No tienen sexualidad, ni dinero, ni propiedades personales. No envidian, ni odian, ni aman, ni temen. No creen en la muerte porque han entendido el comportamiento de la materia a tal punto inconcebible que saben que morir no significa nada. Son su propio Dios, o mejor, han conocido a Dios, lo han alcanzado y les ha hablado, los ayuda a desarrollar tecnología. La materia les obedece. Ahí es donde nosotros tenemos que colocar los engranajes para que la máquina funcione. Ellos modifican a un nivel subatómico la estructura de los materiales y la máquina simplemente hace lo que se les manda sin chistar. Máquina que, frente a nuestros ojos, no tendría ningún sentido. El profesor sonrió levemente y dijo:
Es interesante. Lo vi estirar las manos y tomar la carpeta negra. Pero debo discrepar en algunos puntos con usted. Si no me equivoco, plantea una especie de utopía futurista situada en los confines del espacio, porque también está hablando de nuestra sociedad a través del modelo alienígena, y esa sociedad no es una sociedad utópica, sino más bien lo contrario, una distopía, una sociedad distópica. Juzga ciertos rasgos humanos como defectos de la especie, debilidades que no lo son en absoluto. Según usted, la sociedad que fuera capaz de sustentar una ciencia tan avanzada no tendría relaciones sexuales. Por lo tanto, sufriría algunos problemas para reproducirse. Recuerde que el sexo no es solo un pasatiempo. Eso de la inmovilidad social tan medieval me recuerda a las hormigas. Nacemos soldados, morimos soldados, nacemos obreros, morimos obreros y jamás aspiramos a otra cosa. Pero las aspiraciones son el motor de una sociedad, nos impulsan a mejorar y esa mejora la hacemos sacrificándonos. Sin sacrificio por necesidades personales no habría una sociedad organizada. Yo observaba los gestos de mi colega y notaba que hablaba como recitando. Él mismo no creía una sola de sus palabras, reproducía un discurso llano, sin emociones, que tal vez fuera una síntesis de lo esperable, de lo promedial, de lo más vulgar del pensamiento humano. En algunos momentos, para disimularlo, matizaba con sonrisas sus afirmaciones, pero solo reía con la boca, jamás con los ojos. Su fantasía es muy interesante, continuó. Pero, por ejemplo, exige la creencia en la existencia de Dios y aún más, une a una sociedad avanzada con la creencia en Dios de manera tal que resultan dos extremos de una misma cosa. Me dijo que los extraterrestres no tienen alma, pero creen en Dios, lo que me resulta muy paradójico. ¿Acaso existen seres sin alma que sin embargo crean en Dios? ¿Por qué nosotros tendríamos alma y ellos no? ¿Es el mismo Dios Yahvé que el nuestro? Quiero decir, de los judíos, porque yo soy judío. Eso no lo sé, respondí. Pero ahí lo que hay en el fondo es un análisis severo acerca de nuestra sociedad y de cómo nuestras potencialidades y carencias impiden o generan ciertas características de nuestra existencia colectiva. Por ejemplo, somos monógamos puesto que somos territoriales, no nos gusta que toquen lo que es nuestro, entonces tenemos propiedad privada. Luego construimos sociedades en torno a la propiedad privada y al comercio de ciertos bienes que anhelamos. Si quitáramos nuestras carencias y necesidades del medio, no deberíamos seguir evaluando nuestra sociedad bajo los criterios anteriores, sería una sociedad enteramente nueva. Usted no debería evaluar a la sociedad alienígena en términos antropocéntricos, antropomórficos, antropológicos. Aquí hablamos de otra cosa. Imagine que ellos descubrieron la manera de eliminar por completo el deseo sexual. Imagine que hallaran una manera de eliminar la territorialidad, la envidia, la necesidad en todas sus formas, la vejez, la simbología, las trampas del lenguaje, que su sociedad hubiera logrado superar sucesivos cataclismos y que los individuos que quedaran hubieran sido modificados genéticamente y de modo masivo para ocupar cada cual su lugar, y que hubiera pasado no una o dos veces, sino decenas o cientos de veces, sin política, sin religión, sin comercio, todos trabajando para la exploración, alimentándose todos del mismo modo, siendo todos funcionales a una sola meta: explorar y evolucionar a partir de esa exploración, sin arte, sin filosofía, sin deporte, sin distracciones de ningún tipo, optimizando al máximo el tiempo de existencia. Eso es horrible, profesor, sentenció y se puso de pie. Para un ser humano tal vez, acepté. Para un ser humano occidental, pregúntele a los chinos si su sociedad no es de ese modo. Por lo pronto, continué, de lo que podemos estar seguros es de que detestan tener que subir vacas a sus naves. Eso es cierto, muy cierto, dijo el profesor de astronomía. Se puso la carpetita negra bajo el brazo y salió de la biblioteca dando grandes zancadas. Nunca más lo volví a ver.